A mediados de los años 70 del siglo XX surgió el movimiento punk. El pesimismo se había apoderado de una sociedad en crisis y en paro. Y la música también se rebeló en contra de lo establecido. El punk rechazaba los dogmas y despreciaba las modas y la sociedad de masas. Así que, con la filosofía del háztelo tú mismo, combatían a las discográficas y con un sonido mucho más crudo al rock progresivo considerado mainstream. El objetivo era ofender y atacar al buen gusto y a la moral tradicional, como Sex Pistols. Los Sex Pistols tenían prohibido tocar el suelo inglés, así que se embarcaron en el Reina Isabel y dieron un recital desde el río Támesis. Podrían haberlo hecho cualquier otro día, pero eligieron el 25 aniversario de la coronación de Isabel II de Inglaterra. Desde el Parlamento, la reina y sus señorías podían escuchar el grito de «No hay futuro», porque no lo había. ¿O sí? Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. ¿Y los tuyos? También. El 22 de septiembre de 2024, los jefes y jefas de Estado se reunieron en la Asamblea de la ONU en representación de los pueblos del mundo. Y de esta cumbre salió el Pacto para el Futuro. ¿Para qué? Para promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente y hacer frente al clímax cambiático. Es esencial invertir en el desarrollo sostenible y la acción climática. Pues así todo. Solo por leerme el truño tiene que caer un like. Yo ahí lo dejo. Bueno, y después de la agenda del trivial, ¿qué más podrían firmar los gobernantes de las naciones sin someterlo a referéndum? Este pacto reafirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tanto es así que añaden el derecho al desarrollo que no aparece en la declaración original y aseguran el acceso a la salud reproductiva, que no es más que la interrupción del derecho del artículo 3 del texto de 1948. Y hablando de derechos. Derecho. Para lograr el equilibrio de género, había que ir pensando en nombrar una secretaria general de la ONU, que nunca había habido ninguna. Con una secretaria general, seguro que por fin se emprenderían las reformas para la plena igualdad, eso sí, siempre de conformidad con las leyes nacionales. Así que, en Kabul, la voz de la mujer seguiría prohibida. Este pacto condena enérgicamente el terrorismo, sin importar de quién se trate, aunque sean empleados de la agencia de la ONU para les refugiados. Es que el terrorismo no se puede vincular con ninguna religión, nacionalidad o civilización. Bueno, ¿y qué pasa con el futuro? A ver, la única propuesta concreta al respecto es la de nombrar a un enviado especial para las generaciones futuras. ¿Y a dónde pensaban mandarlo? ¿Y la huella de carbono del DeLorean? Lo que realmente firmaron es más plata. Con la agenda de los colorines nos prometieron que no dejarían a nadie atrás. Sin embargo, en el texto del pacto reconocen que desde 2015 aumentaron la pobreza, el hambre y la desigualdad. ¿Qué podría haber salido mal? ¿Será que los brindis al sol no funcionan? No, les faltó financiación. No es magia, son tus impuestos. Porque no puede ser que los países en desarrollo no aporten a la caja común de la resiliencia que menos que un 0,20% del PIB. ¿Y los grandes patrimonios de los particulares? A ver si solo los van a disfrutar los que se lo han currado. Durante todo el pacto hacen especial hincapié en la reforma de la arquitectura financiera internacional. Es que hace falta movilizar todos los recursos posibles, privados, públicos y multilaterales, para amamantar a la Agenda 2030, sin condiciones. No iban a permitir que se esfumasen los avances conseguidos, como por ejemplo el aumento del hambre y la pobreza en la práctica. ¿Y cómo se mediría el progreso en el desarrollo sostenible? Que hasta la fecha no se había hecho.
Pues nombrando un comité de expertos, que en España es uno de los disfraces de Halloween más populares. Como dice el refranero, el mejor profeta del futuro es el pasado. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí. Hola, Cristina, confirma si tens reserva. No, Vols una taula per ara o més tard? ara. Quantes persones sou? 2. Si us plau, seguim a la taula. Molt bé, Àngel, per tant aquest és un cambrer, que és un robot humanoide que ens portarà cap a una taula, no? S'han acabat els... Ai, que se'n va! Què ha passat? Què ha passat, Àngel? Ostres, no sé el que ha passat. Ostres!